más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Los saludo a todos en la paz del Señor, con una inmensa alegría de saber que me vuelvo a reencontrar con todos ustedes a través de las redes sociales. Hoy en día, por las circunstancias que todos conocemos, se nos hace difícil poder congregarnos a todos en un mismo lugar, pero tenemos este medio para proclamar la palabra del Señor. En esta noche voy a hablar de la valentía de David, porque la valentía de David no era algo propio de David, sino que de alguna manera era como un resultado, un fruto, podríamos decir así, del Espíritu Santo que estaba sobre él, ya que David fue ungido por el Señor desde muy jovencito, quizás un adolescente, y él tenía esa fe, esa confianza en Dios y esa valentía que lo llevó a enfrentarse con algo que lo superaba, a enfrentarse con Goliat. Todos conocemos esa historia que de alguna manera ha marcado nuestras vidas desde la infancia, esa confrontación entre ese gigante, ese hombre que tenía aproximadamente 3 metros de estatura, lo superaba ampliamente en todos los aspectos, además de ser un hombre experimentado en las guerras, de tener experiencia en las batallas, y David, que era alguien que jamás había tenido una batalla, jamás había salido en algún emprendimiento militar, pero ahora se enfrenta a un gigante. Si lo traemos a nuestra vida cristiana, esto es muy valioso, porque ¿quién no tiene gigantes que enfrentar? Cosas que se salen de sus proporciones, que nos parece que somos tan pequeños delante de esos problemas, de esos obstáculos, pero hoy vamos a traer la experiencia de David, esta ilustración que quedó en las páginas de la Biblia, para ver cómo David enfrentó con la gracia de Dios, con el poder de Dios, a este gigante que tenía aterrado al pueblo, porque el pueblo de Dios estaba aterrado. Ese gigante venía a diario, formaba parte de los filisteos, era una nación contigua a Israel, y el gigante venía con un desafío. Y el desafío era que si alguien se atrevía a pelear contra él y lo derrotaba, los filisteos iban a ser siervos del pueblo de Israel. Pero si aquel que peleaba con el filisteo caía derrotado, los israelitas se convertían en esclavos. Así que era una batalla decisiva, totalmente decisiva. Y nosotros también en nuestra vida cristiana estamos peleando batallas que son decisivas. O terminamos siendo amos de la situación, con la ayuda del Señor, controlar la situación con el poder de Cristo, o terminamos siendo esclavos de las circunstancias. Y cuando David se entera de que este gigante estaba de alguna manera desafiando al pueblo de Israel y todos estaban aterrados, amedrentados, llenos de miedo, porque el pánico se apoderó del pueblo. Claro, imagínense ustedes, una persona de 3 metros de estatura, impresionaba a cualquiera, y nadie se atrevía a hacerle frente, y ya llevaba días este hombre desafiando al pueblo de Dios, y también ofendiendo al pueblo de Dios, y amenazándolos con hacer de ellos esclavos. Y no hay nada peor que ser esclavo. Pero aparece David en la escena, irrumpe David, que era un desconocido total. En aquel momento David era un perfecto desconocido. De hecho, el rey de Israel en aquel momento era Saúl, y no sabía muy bien de quién se trataba David, porque se lo presentaron a él. Porque David se indignó cuando vio que este gigante ofendía
ofendía el nombre de Dios. Para David era muy importante el defender la causa de Dios, era muy importante defender el honor de su nación, de su país, y él dijo: no, a este hombre hay que enfrentarlo. Y algunos lo miraron, y hasta su propio hermano le dijo irónicamente: ¿y tú te crees que te vas a hacer frente a ese gigante? ¿De qué manera? Pero de todas maneras lo presentan ante el rey y le dicen: bueno, acá hay un hombre que se atreve, hay una persona. Y Saúl dice: tráiganme a esa persona, que es el único que veo que se atreve, que tiene la valentía, el coraje de enfrentarse a ese gigante que nos quiere deshonrar, que nos quiere esclavizar, que nos tiene a todos amedrentados. Y en esta batalla se define si terminamos siendo esclavos de por vida o nos convertimos en una nación que va a tener la honra que tiene que tener el pueblo de Dios. Y se presenta David ante Saúl. Y miren lo que le dice Saúl. Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren lo que le dice Saúl. En vez de darle ánimo, Saúl le dice: no podés. El no puedo es nuestro peor enemigo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que erradicar de nuestra mente y de nuestro corazón el no puedo. Nosotros podemos hablar. No le tengamos temor a las circunstancias, por más grandes que sean. No le tengas temor al tamaño de tus problemas, aunque el problema sea gigante. Contigo está Jehová de los ejércitos, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y él dice: tú eres un muchacho jovencito, no tienes experiencia. Es cierto, era un muchacho, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora miren la respuesta de David. David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, salía yo tras de él y lo hería y libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. O sea que David, aunque no tenía experiencias en batallas militares, sí tenía experiencias en el cuidado de las ovejas. Es decir, el cuidado de las ovejas, ¿qué tiene que ver con una campaña militar? Bueno, lo que tiene que ver que aunque David no enfrentó a guerreros, enfrentó animales con una fiereza tremenda. Y él acá habla de que tuvo que defender las ovejas del león y que mató a un león. No cualquiera mata a un león, y menos en aquella época donde me imagino que David no tenía armas como las que hay hoy en día, sino simplemente con ese espíritu de valentía que provenía de la unción del Señor, de la gracia del Señor. Él le hizo frente al león y también le hizo frente a otros animales con mucha fiereza, como el oso. Y dice David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Miren ustedes, él dijo: el Dios que en el pasado me libró de situaciones muy difíciles, como la de enfrentar un león con toda su fiereza, y Dios me dio la victoria, y que enfrenté el oso, y que tuve que defender muchas veces ese rebaño, es el mismo Dios que va a defender mi causa y que me va a dar victoria y que me va a librar de las manos de este gigante. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios que te sacó de muchos problemas, porque vamos a hacer memoria ahora, vamos a detenernos un momento antes de continuar con la palabra de Dios. ¿De cuántas cosas nos libró el Señor? Ahora estoy haciendo memoria de cuántas cosas me libró el Señor. Miren, yo era jovencito y iba a cruzar un lugar con el líder de los jóvenes. Yo tendría unos 15, 16 años, y un delincuente me golpeó el pecho. Estaba alcoholizado y me golpeó el pecho con un revólver y me quería matar para sacarme el dinero que tenía, pero me pegó en el pecho. Si a ese hombre que estaba alcoholizado,
por alguna razón, sin querer, se le aprieta el gatillo. Yo hoy no estaba acá contando esta historia, pero Dios me libró de ese hombre que me puso un revólver calibre 22 en el pecho y que me amenazó. Y yo tengo que hacer memoria de esas cosas y de muchas cosas más que me libró el Señor, porque podría contar cantidad de testimonios de cómo la mano de Dios me ha librado. Y yo no tengo que temer, porque ese no es un Dios del pasado. Ese Dios es un Dios que me acompaña todos los días, es el Dios del presente y seguirá siendo el Dios del futuro de mi vida. Él está conmigo, ese mismo Dios que me libró de ese hombre que me quiso matar y de tantas cosas más, es el mismo Dios que me va a librar de cosas en el futuro también. Una experiencia que ahora me viene a la mente, ni sabía contar esto, fueron varias veces que estuve a punto de perder la vida. En Puerto Rico yo entraba a un Burger King y yo noté que nadie hablaba, que no me atendían y que había un hombre detrás de mis espaldas y yo estaba frente al mostrador para que me atendieran y nadie me atendía. Y era un hombre que me estaba encañonando a mí. Él tenía el arma debajo de la ropa y estaba asaltando diríamos, ese local de cadena de comidas rápidas, y ese hombre me amenazó a mí y me dijo: dame el dinero que tú tienes. Y yo le dije: yo no le voy a dar el dinero. O sea, fue una actitud desafiante. Le dije: yo no se lo voy a dar, porque era un dinero que no era ni mío. Un poco, lo mío fue un poco temerario, pero ¿saben que Dios me guardó? Porque ese hombre se atemorizó y dijo: está bien, varón. Pues yo le dije: yo soy pastor y yo el dinero que tengo no se lo voy a dar. Y hermanos, en ese momento llega la policía y ¿saben una cosa? No era que ese delincuente era buenito de corazón. Ese delincuente se tiroteó con la policía, le quiso sacar el arma al policía, pues yo me quedé ahí adentro. Pero de eso Dios me guardó, y de muchas cosas más que podría contarlas ahora. ¿Y tú cuántos testimonios tienes? Tú que me estás escuchando, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué temes ahora? ¿Por qué le tienes temor a ese Goliat? ¿Por qué le tienes temor a ese problema? Porque es grande. De otros te ha librado Dios, y de este también Dios te va a librar. Como dijo David: el Dios que me libró de la fiereza de un león, de que ese león me destrozara, me despedazara, ese Dios que me libró del oso y de tantos peligros, es el mismo que me va a librar de ese gigante que está desafiando el nombre de Dios y que nos está desafiando a todos nosotros. Y dice en el versículo 40 de 1 de Samuel 17, no digo hoy el pasaje, ¿no? Dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue caminando hacia la línea de batalla contra el filisteo. El filisteo tenía una armadura, además de ser alto y de ser un hombre experimentado en la guerra, tenía una tremenda armadura, estaba totalmente protegido, tenía hasta su yelmo, tenía hasta un hombre al lado de él que era su escudero, tenía una lanza que era gruesa. O sea, humanamente hablando, no había posibilidades de derribar a ese gigante. Pero para los valientes del Señor no hay obstáculos imposibles de sortear. No hay obstáculos. Hermano, no temas, porque la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. ¡Ay, ese gran monte! ¿Cómo lograré pasar ese gran monte? Mira, ese gran monte el Señor lo va a quitar y tú vas a pasar, y vas a continuar adelante, no tengas temor. Y dice que David tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras del arroyo. Esto de acá también deja una enseñanza, porque a veces pequeñas cosas pueden ser herramientas, instrumentos en las manos del Señor para obtener la victoria. Dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo. O sea, no, obviamente que él iba a enfrentar al gigante en el nombre del Señor, con el poder del Señor, pero también tenía un arma. Era un arma insignificante, pero a veces esas cosas insignificantes en las manos de Dios se convierten en el elemento determinante para obtener la victoria. Y era una honda, no era la honda que
usábamos habitualmente cuando éramos niños, que era como una horqueta de un árbol, sino que la honda era algo que ellos hacían girar y tiraban la piedra. Ahora, no servía cualquier piedra, tenía que ser una piedra que tuviera determinadas dimensiones, para que esa piedra no se desviara, para que esa piedra la pudiera orientar bien. Y él sabía que en el arroyo, habían piedras que estaban pulidas, porque el agua las iba puliendo las unas con las otras, así como en la iglesia Dios nos va puliendo los unos con los otros, y va quitando las asperezas. David fue con su mano, quizás tanteando en el arroyo y buscando las piedras adecuadas. Y nosotros también tenemos que tener las piedras adecuadas, los elementos adecuados para enfrentar al gigante. Dice que cogió 5 piedras. Bueno, nosotros podemos elegir la piedra de la oración. ¡Oh, esa poderosa! La piedra de la alabanza. Gloria a Dios. La piedra de buscar las promesas en la palabra del Señor. Y así cada uno va a reunir sus 5 piedras que van a ser el elemento decisivo para obtener la victoria. Y con esas 5 piedritas que él las puso en una bolsita que llevaba en su zurrón pastoril, él se fue con esa confianza, no la confianza en las piedras, no la confianza en la onda que tenía él, ni en la destreza, porque se nota que era diestro en la onda, sino que iba confiando en que Dios le iba a dar victoria, con esos pocos accesorios que tenía. Y se fue con esa valentía, decidido, porque tenemos que tener decisión. Hay momentos donde no podemos estar ambivalentes en la vida cristiana. Tenemos que tomar la decisión de ir al frente de batalla y pararnos firmes ante el obstáculo, ante el enemigo que está frente a nosotros, queriéndonos amedrentar. Mirá qué grande que soy. Me imagino que ese gigante Goliat, que medía como 3 metros aproximadamente, ese hombre, a medida que caminaba y que exhibía todo lo que él tenía, a través de todo lo que él tenía, de alguna forma quería asustar, quería intimidar. Muchas veces el enemigo nos quiere intimidar, nos quiere amedrentar. Mirá lo que tengo. Goliat mostraba la lanza que tenía, la verdad que pesaba la lanza, dice que la lanza tenía un peso tremendo, tenía su escudo, tenía hasta algo que le protegía la cabeza. Bueno, todas esas cosas que si uno se ponía a mirar lo que tiene el enemigo, uno se comienza a cobardar. Pero David no puso la mirada en lo que tenía el enemigo, puso la mirada en el Dios que está por encima de todo. Y que Dios es el que nos viste, porque realmente Dios nos reviste de poder. Y Dios también nos reviste a nosotros de una coraza que no es visible. Él tenía una coraza visible, Goliat. Pero Dios a nosotros, como dice Efesios capítulo 6, nos da una armadura que es invisible, que también tiene un escudo, que es el escudo de la fe, que también es un yelmo, el yelmo de la salvación. Tenemos también una espada, que es la espada del Espíritu Santo, que acciona a través de la palabra del Señor. Y él se va a la línea de batalla, y ahí el gigante comienza a desmerecerlo. Le dijo: soy yo perro para que vengas contra mí con palos, le dice el gigante. Comienza con palabras despectivas para amedrentarlo. No escuches lo que dice el enemigo. Muchos le dan oído y se ponen a escuchar lo que dice Goliat y disparan de la línea de batalla y se vuelven a esconder en su casa. No escuches lo que dice el enemigo. Escucha lo que te dice Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Entonces ahí fue donde habló David. Y qué importante es hablarle con autoridad, porque al enemigo tenemos que hablarle con autoridad. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué frase! Esto quedó registrado. De hecho, tenemos hasta un coro: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Hermano, no temas. No le temas al gigante que te muestra la lanza, la jabalina, que te muestra toda la indumentaria. Tú vas en el nombre del Señor. Dios está contigo. Cobra fuerza en este día,
acércate a la línea de batalla, no le tengas temor a la batalla. Hay gente que huye de la batalla. Y Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, porque en un momento donde hubo persecución en los tiempos de la iglesia primitiva, como que Timoteo un poquito como que se acobardó un poco, y Pablo le hizo recordar que el espíritu que está en nosotros es un espíritu de poder, se refiere al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y David le dice, yo vengo contra ti, no tengo espada, no tengo jabalina, ¿sabes con qué es lo que tengo? Yo tengo la protección, el respaldo de Jehová, Dios de los ejércitos. Y le sigue hablando David. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Miren lo que le dijo. Ahí lo enfureció más a Goliat. Si Goliat estaba molesto, estas palabras que le dijo David lo enfurecieron más. Ahora, no era fácil entrarle a ese gigante, porque no solamente que era un hombre de gran estatura, con un físico impresionante y con un escudero y con muchas armas, sino que era un hombre que estaba casi totalmente protegido. O sea, él tenía una armadura porque los filisteos en ese momento tenían un poco el control de lo que era el metal, lo que tiene que ver con el hierro. Los israelitas todavía no manejaban mucho eso, y él tenía una espada, una tremenda espada y todo eso, pero David no se puso a mirar lo que tiene el enemigo. Hermano, no importa lo que te muestre el enemigo para cobardarte. Nuestro Dios está por encima de todo. Y él le dice, Dios te va a entregar en mi mano, yo te venceré, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y sabrá, porque esto no solamente era para que el enemigo conociera el Dios que respaldaba a Israel, sino para que el mismo Israel, que estaba acobardado, porque todo el ejército se había acobardado, apareció David ahí en escena, llevado por este espíritu de valentía, y dijo, y sabrá todo Israel que en el nombre del Señor hay salvación. Y David corre, se echa a andar para el lugar de la batalla, y dice que metió David su mano en la bolsa y sacó una piedra de las que había recogido en el arroyo, una piedra, ¿verdad?, que bien proporcionada, la pone en su onda, y David comienza a hacer girar ese palo y dirige la piedra hacia el filisteo, y sucedió algo. Dice la escritura que hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y uno puede decir, pero David era un francotirador. Miren, hermanos, David no era un francotirador. Yo creo que Dios tomó con su mano invisible esa piedra y la metió en el lugar donde nadie la podía meter, porque ese hombre tenía nada más que pequeños lugares donde él podía mirar, donde él podía observar. Todo lo demás estaba protegido, pero en esa parte donde su rostro o donde su cabeza no estaba protegida, allí entró esa piedra, como si tuviera una mira telescópica tipo láser. Ahí entró la piedra, porque esa piedra la dirigió el Señor y derribó al gigante y cayó en tierra, y eso fue el asombro de todos. Y después David se acercó al gigante, y con la misma espada que lo desafió a David, con la misma espada David le cortó la cabeza al gigante. Me imagino lo que pesaba la cabeza de ese hombre, que levantó la cabeza y habrá dicho, miren, este es el Dios que tenemos, este es el Dios en quien confiamos. Derribó a ese gigante. Los filisteos huyeron. Y ese fue un momento donde Israel
renació porque estaban todos acobardados y ya se veían como esclavos. Este hombre nos derrota y terminamos trabajando y sirviendo a los filisteos. Nuestras cosechas, nuestro trabajo, todo lo que tiene que ver con la agricultura, todos nuestros bienes van a ser para los filisteos. ¿Y qué va a ser de nosotros? Pero qué importante es cuando se levanta una persona con un espíritu de valentía, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. No le temió al gigante, no le temió a su espada, no le temió a la lanza, no le temió a todo ese entorno que era atemorizante, sino que le temió al Dios que es todopoderoso y hacedor de maravillas. Hermano, que el Señor te bendiga y espero que esta palabra sea de inspiración para tu vida y que no le temas a los gigantes ni a los problemas por más grandes que sean. El Dios que ya te ha librado es el Dios que te seguirá librando y que te va a sacar de problemas, no importa el tamaño que tenga. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz.